Entonces, vamos a continuar con lo que corresponde, ¿no? Las experiencias intrahospitalarias en el servicio de emergencia. Creo que alguien más se acaba de ir. A ver, vamos a ver. Justo. Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio a nuestro segundo y último día de seminario con los temas un poco más complejos, como lo comentaba, un poco más, sí, que se suscitan en nuestro servicio de emergencia, pero también con una cualidad, ¿no? Con el aspecto de que son patologías bueno, que requieren un poco más de conocimiento de algunas cosas, pero manejable, ¿no? Si es posible tratar de manejar lesiones las cuales les voy a comentar ahora, ¿ya? Bien, entonces, dentro de las experiencias intrahospitalarias en el servicio de emergencia, el día de 19 hemos visto aspectos bastante traumáticos en el hecho de que son patologías mayormente en pacientes politraumatizados, con traumas, contusiones, ¿no? Entre otros. Pero ahora vamos a ver aspectos un poco más complejos en el sentido de manejar, pero sí podemos brindar un cuidado adecuado, ¿no? Como el caso de los niños, ¿no? Como el caso de este pequeño que está con una vía periférica, vemos un semblante, ¿no? Hipoactivo, vemos de repente hasta los ojos algo hundidos, ¿no? Entre otros, ¿no? Y esto, lógicamente, es un aspecto que siempre, todo interno, todo serum y todo profesional va a tener que afrontar, ¿no? Con pacientes justamente pediátricos en los cuales presentan ellos deshidratación, presentan náuseas, presentan vómitos, ¿no? Y diarrea, ¿no? El MINSA, ya años atrás, elaboró lo que es el famoso AIEPE, ¿no? La atención justamente de las enfermedades agudas más prevalentes. Entre ellas está justamente lo que es la deshidratación. Y nos presenta una serie de programas o de formas de cómo afrontar la deshidratación y a la vez también nos presenta algunos aspectos a tomar en cuenta, signos de alarma, ¿no? En caso de, ¿no? Lógicamente, un niño con deshidratación extrema o severa puede llegar al shock, ¿no? Bueno, ese es un desenlace fatal, ¿no? ¿Qué ha sucedido, no? Se da en la zona de la sierra, se han dado casos, ¿no? Yo cuando hacía mi serón sí he tenido niños deshidratados, eh, muy en una deshidratación moderada, no diré severa, pero sí importante en ese momento valorar las funciones vitales, un signo de alarma, porque van a estar como todos los letárgicos, ¿no? Y tenemos que actuar inmediatamente a través de la administración, la reposición de líquidos, ¿no? Ahora, esta reposición de líquidos, lógicamente, puede ser de dos maneras. Puede ser vía oral o puede ser vía intravenosa, ¿no? Y hay que valorar este aspecto, ¿no? Entonces, la deshidratación, las náuseas, los vómitos y diarrea son signos y síntomas más comunes que se presentan en patologías digestivas en niños, ¿no? Lógicamente, a veces el niño juega con tierra o come algo que no está debidamente lavado, o sencillamente, ¿no? Agua de hervida de repente, y empieza a darse este tipo de situaciones, signos y síntomas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que será? No sabemos. Puede ser una bacteria, puede ser un parásito, entre otros, ¿no? Las náuseas pueden llegar al vómito en más de una ocasión, así como a las depresiones de gases y la diarrea, ¿no? Eso hace justamente que nuestro paciente, ¿no? Poco a poco se deshidrate y tanto en náuseas como en vómitos empiecen a perder electrolitos, ¿no? Sodio, cloro, potasio, ¿no? Que son los más importantes, ¿ya? Entonces, justamente, ¿no? La pérdida de electrolitos pueden causar un desequilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Perdemos sodio, paciente letárgico. Perdemos potasio, paciente letárgico, ¿no? Una cuestión ya moderada, severa, ¿no? Es importante reconocer signos de alarma, por ejemplo, oliguria, ¿no? En el caso de un paciente deshidratado, que no inyeccione durante unas horas, 5, 6, 8 horas, no se debe preocupar, ¿no? Mucosas orales secas, la hipoactividad de nuestro paciente, la letargia y la pérdida de la conciencia también cuando llegan a un grado severo, ¿no? Un grado severo. Entonces, sí, por el shock puede provocar un paro, sí es posible que el pacientito poco a poco se va apagando y hay que estar
alertas en ese tipo de situaciones. Lógicamente, ese paciente, cuando nosotros hidratemos a un paciente, ¿no? Si está con náuseas con vómitos, no te va a tolerar la hidratación oral, ¿no? Lógicamente, tenemos que poder canalizar una vía periférica y empezar a hidratar según peso y edad, ¿no? Justamente es lo que les mencionaba, ¿no? La hidratación. En algunos casos, algunos pediatras indican, ¿no? La hidratación a chorro de 200, 500, de 200 cc o 300 cc, después a un goteo de 60 o 85 gotas, ¿no? No sé, en caso de niños de 2 años, de niños de 3 años, ¿no? Puesto que vienen, pues, ¿no? Con deposiciones líquidas durante el día, por más de 6 o hasta 8 veces o 10 veces, ¿no? Y encontramos a un niño, pues, ¿no? Intranquilo, en algunos casos irritado, ¿no? Sollozante, en otros casos letárgico, débil, porque lógicamente no ha consumido ni líquidos, no ha consumido ni agua, y es muy verídico, ¿no? Y es muy fácil verificar y ver esos signos y los síntomas en el niño, ¿ya? Colocar una vía periférica, ¿no? Debido a la deshidratación, el tejido venoso está débil, ¿no? Y las infiltraciones son frecuentes. Eso es cierto, ¿no? Muchas veces me ha pasado que hemos tenido a un niño deshidratado, ¿no? Y una vez que uno canaliza una vía periférica, logra tomar la vena, pero en los momentos, ¡pum!, la vena rompe, hay una pequeña hemorragia, ¿no? Y nuevamente habrá que canalizar al niño, ¿no? Entonces se da, el tejido liso de las paredes de las venas está tan débil que empiezan a romperse con la simple colocación del catéter. Así que hay que tener también mucho cuidado en eso, ¿no? Me ha pasado, sí, me ha pasado varias veces. Y caballeros, habría que administrarle porque el niño no toleraba nada de llorar. Hasta que se le llega a colocar una adecuada vía, a veces puede ser una 24 o puede ser una 22, ¿no? En el mejor de los casos, para poder iniciar la infección de líquido, ¿no? Obviamente eso según el peso, según la edad, el grado de deshidratación, ¿no? Se inicia la reproducción de líquidos intravenosos, ¿no? Entonces vemos ello, ¿no? Que se da una situación de alarma, de urgencia que se debe de tratar en ese momento, ¿ya? Muy bien, a ver, creo que una compañera más que se está, a ver, permítame ahorita, a ver, alguien más está, ¿está? Vamos a continuar. Bien. Entonces, en ese caso, miren, la solución polielectrolítica es la solución isotónica más utilizada en ese tipo de situaciones, ¿no? La rehidratación endovenosa se realiza debido a que el paciente no tolera liberar medicamentos. El IEPI que MISA maneja, ¿no? Te da una serie de indicaciones para justamente a poder hidratar el necesitarle, ¿no? Las soluciones biorales, ¿no? Pero en caso de que no tolere, ya la situación se ve un poco más compleja y hay que colocarle una vía y empezar a hidratar, empezar a hidratar. Tampoco no es iniciar una sobrehidratación, que también se le va a complicar al paciente. Por ello, la hidratación de reposición de líquidos se da, ¿no? Según la edad, según el peso y el tiempo en el cual debe hidratar. No se puede hidratar tampoco en 12 horas, en algunos casos en 24 horas, ¿no? Es decir, hidrata en unas horas y después poco a poco a un goteo un poco más lento. Se realizan exámenes laboratorios tanto de heces y orina. Así es, para poder verificar por qué se están dando las náuseas, por qué se está dando la deshidratación, a qué se debe. Un análisis de heces. Y verificamos, ¿no? Leucocitos tanto, o tenemos parásitos, o tenemos huevos de tal parásito, ¿no? Entonces nos dan luces de cómo puede estar nuestro paciente, qué es el microorganismo que ha ingerido, el cual justamente está provocando ese cuadro, ¿no? Y verificamos siempre lo importante, signos de alarma. Siempre es muy importante verificar signos de alarma, en todo sentido. Cuando el paciente está muy letárgico, comatoso, no quiere beber, no quiere responder tampoco al estímulo, entonces ya es una situación un poco más compleja en la cual hay que actuar de momento, ya que el paciente pueda hacer un paro tranquilamente. Entonces habrá que activar el sistema de emergencia para poder actuar en este caso, ¿no? Ha habido casos, sí, se han presentado también desde la experiencia que pacientes muy deshidratados hemos tenido que intubarlos en hacerles traumas
intubarlos, brindarles el soporte ventilatorio, porque es lo más importante, ¿no? En este tipo de casos, manejar la vía aérea. Mientras tenga soporte ventilatorio, el paciente puede recibir la cantidad de oxígeno que requiere y mantener la sangre oxigenada y puede recorrer todos los sistemas, ¿no? Todos los órganos y evitar así complicaciones. Lógicamente no es el tratamiento definitivo, ¿no? Definitivamente ese paciente llega a ese shock porque tiene una deterioración, pero muy grave, no un niño de 1 año, 2 meses. Pues sí, a lo que recuerdo, no, muy mal. Se detuvo, se le colocó una vía y caballeros, se le estabilizó al paciente, ya tenía funciones adecuadas, saturación adecuadas y el paciente pasó a la UCI pediátrica de Nacional. Vamos con la parte de lo que son alergias. A ver, también he tenido pacientes que se han presentado una serie de alergias, ¿no? Varios pacientes pediátricos presentan debido a productos comunes. Hay pacientes que son alérgicos a algunas glosinas, algún producto, hasta la pasta dental en algunos casos, algún alimento, que lo más común es los mariscos, ¿no? El pescado, entre otros, ¿no? Lo que más produce alergia en tus pacientes. O a veces también de ingesta frecuente en cantidades, ¿no? De un producto, ¿no? Entre otros. Entonces, es importante en este caso realizar el examen y verificar dónde inició o en qué partes del cuerpo se presentan, ¿no? Los rash, lo que conocemos, ¿no? Entonces, verificamos, ¿no? Vemos al paciente, es importante en este caso evaluarlo cefalocaudalmente. O preguntarle a la mamá, ¿dónde comenzó? ¿Dónde inició? Si la mamá no sabe, no sé, te pregunta, entonces verifiquemos, ¿no? Brazos, espalda, pierna, pecho, abdomen, en la cara, en el rostro, verificar. Observemos y digamos, ¿no? Y observemos en el transcurrir de las horas si la alergia, ¿no? De raíz se va expandiendo, ¿no? De repente estaba en el brazo derecho nada más y después se expandió al tórax, ¿no? Estaba en el tórax y se expandió a la espalda, ¿no? O a las piernas, ¿no? Entonces, eso es importante para poder tener una idea, ¿no? Nos permite saber si la alergia si continúa extendiéndose, continúa estando presente, ¿no? El sistema inmunológico aún sigue trabajando, es una alergia, ¿no? O no. Entonces los pacientes sienten pues escozor, prurito, ardor, ¿no? La urticaria, pues, ¿no? Justamente que es el signo que caracteriza a este tipo de situaciones. Y acá como podemos ver, son justamente los tipos de alergia en los cuales he podido yo tener, ¿no? Por ejemplo, en este caso, este niñito a mi izquierda, ¿no? Donde el cursor está adaptándose, vemos una alergia tremenda, ¿no? En todo el abdomen, en el brazo, ¿no? ¿Debido a qué? Justamente, entonces, ¿cuál es el alergeno que justamente ha producido esa reacción inmunológica en el cuerpo del niño? Que hace que reaccione de esta manera. O sea, bueno, en la espalda, por ejemplo, también ese tipo de rash también así es conocido, ¿no? Aquí en el brazo, en la pierna, y este pequeño también a mi derecha, ¿no? También tiene en varias partes del cuerpo, ¿no? Miembros superiores, miembros inferiores, abdomen, hasta en el rostro también, ¿no? Entonces, la alergia en sí es una respuesta inmunológica ante un alérgeno, correcto, presente en el cuerpo que ingresó de manera mecánica, al contacto, entre otros, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que administrar vía, colocar una vía periférica y seguramente se le administrará una hidrocortisona, que es lo más probable, y después se continuará con clorfenamina, ¿no? O con dexametasona, más que nada clorfenamina, ¿correcto? Entonces, el sarpullido, o también conocido como sarpullido, o es una dermatitis o una erupción de la piel, ¿no? Es un área donde la piel inflamada o irritada va generalmente causada por complicación, ¿no? Prurito, ¿no? El niño quiere rascar, se está incómodo, pues, porque se quiere rascar y ese movimiento mecánico que realiza puede hasta producirle una herida. También puede ser pues, como uso doloroso. La mayoría de los sarpullidos ocurren cuando la piel entra en contacto con una sustancia que le irrita o sencillamente ingiere algo vía oral que produce esa reacción inmunológica, esa reacción alérgica. Eso se conoce como una dermatitis de contacto y de dos tipos, ¿no? Los principales, justamente, la dermatitis de contacto alérgica, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, le compré una chompa, me dice, ¿no? Le compré una chompa, una chompita, un polo, se compró un polo y ya hizo reacción a ese polo, al tipo de piel, ¿no? Entonces se coloca una vía
periférica y se administra la dosis de ataque que normalmente es hidrocortisona. Normalmente es hidrocortisona, ¿no? Y luego trabajamos con proteína, ¿ya? Entonces, así, poco a poco el paciente, el niño vamos a ir observando, va a mejorar, lógicamente, y vamos a verificar, ¿no? Que el sarpullido va disminuyendo, va a bajar, ¿correcto? Importante también una dieta hipoalergénica para este paciente, ¿no? Nada de productos que tengan algún tipo de conservante, el cual puedan, lógicamente, mantener esta respuesta inmunológica, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Es una respuesta normal ante un agente, un alergeno, y produce esa respuesta, ¿no? Es automático, ¿no? No es algo voluntario, en sociedad, ¿ya? Entonces, sí he tenido pacientes también con este tipo de situaciones, ¿no? Pacientes de 2 años, 5 años, pequeños en realidad. Los adultos no es mucho, en algunos casos sí, pero más que nada son pequeños, ¿no? Que vienen con que presentan este tipo de situaciones, de signos y de síntomas que, bueno, no ha llegado a complicarse, ¿no? No ha llegado a tener complicaciones, ¿no? Pero sí el malestar del prurito, ¿no? De picazón que siente el paciente y bueno, ¿no? Con esos medicamentos, esos síntomas van disminuyendo, ¿no? Y el paciente se siente un poco más cómodo, ¿no? Ahora, otro tema importante, que es la mordedura de perros, ¿no? O de gatos también, que se da. Muchos pacientes han tenido con ese tipo de expresiones, ¿no? Y el niño definitivamente estaba jugando con el perro, estaba jugando con el gato, con el animal, que puede ser un gato, un conejo, que puede ser un perro, ¿no? Y definitivamente se expone, ¿no? A un peligro, ya que el animal sencillamente muerde, ¿no? Lo muerde. Recordemos, pues, ¿no? Los animales pues tienen una serie de bacterias en sus secreciones y eso justamente puede producir una infección o una celulitis en el futuro. Pero ¿qué es lo más importante en cuando hablamos de una mordedura de perro? Es lo que es la rabia, ¿no? La rabia que se puede presentar, ¿no? En el niño. Entonces, pensar siempre que el perro que se mordió no está vacunado y encontrar al dueño si es que está, ¿no? Eso a veces los papás te dicen, ¿no? Y habló con el dueño del perro, no, es un perro callejero. Entonces, con mucha mayor razón, cuando es un perro callejero, tenemos menos información y con mucha mayor razón tomarlo como que si este perro estuviera perdido. Correcto, entonces es importante manejarlo esto con pinzas porque el paciente puede complicarse, ¿no? Ubicar la zona de la mordedura, cuanto más cerca a la cabeza se encuentran las exploraciones, observar signos de alarma. Eso sí es cierto, puede producir una meningitis, la rabia va subiendo sencillamente el sistema nervioso, es ahí justamente donde no se maneja, ¿no? Entonces, cuanto más cercano esté, entonces hay mayor signos de alarma que pueda presentar y hay que observar. Las heridas producidas no se suturan, solo se realizan curaciones y se observan. Así es. Si tenemos una exploración, una herida, una mordedura del perro, normalmente no se sutura, menos se encaja, ¿no? Cuando ya se le administran los antibióticos, la vacuna, entonces ya el manejo ya es. Pero al principio no, para poder verificar y observar cómo se está comportando esa herida o el tejido, ¿no? Ante esta mordedura. Para verificar, no voy a hacer, si me están distribuyendo una rabia o algo, entonces voy a contactar a nuestro paciente y pueden presentarse complicaciones, ¿ya? Entonces, el signo característico de la mordedura es una celulitis, ¿no? Una celulitis que se presenta bueno, en este caso, por ejemplo, en mi imagen acabo de colocar en la mano, ¿no? Que se presenta en la zona afectada, ¿no? Observar signos de alarma en las exfoliaciones, por ejemplo, ¿no? En la manito es un mito, ¿no? Eso es un inflamado, ¿no? Eso es una celulitis, ¿no? Una mordedura, no hay herida abierta, pero sí se ha presentado. Acá en este pequeño, por ejemplo, ¿no? También, ¿ves? Vemos la mano, vemos la herida, está abierta porque no se estructura hasta verificar si el paciente puede. No hay mayores signos de alarma, no hay mayores signos de necrosis, no hay mayores signos de algún tipo de proceso infeccioso, no cubierto ya con vacunas o iniciado ello, ya recién se puede manejar de otra manera de vida. En el caso de este niño de mi izquierda, por ejemplo, también, ¿no? Como ven, exploraciones por mordedura de perro. El perro le ha mordido en la cara. Con mayor razón, entonces, ese niñito debe ser intervenido por epidemiología para que pueda recibir sus vacunas. Es muy importante. Normalmente son 7 dosis, después hay otra vez a los 6 meses y al año, ¿no? Y refuerzo, en el caso de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, es importante
Valorar las celulitis que produce la mordedura, ¿no? La herida, valorar algún tipo de signo, hay algún signo, enrojecimiento, calor, dolor, ardor, movimiento, ¿no? Es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, se inicia la administración previa de la evaluación de la vacuna antirrábica. Así es, eso es cierto. Acá en Arequipa, por ejemplo, el Hospital Goyeneche tiene la administración, ¿no?, de la vacuna antirrábica. Algunos centros de salud lo tienen también, pero normalmente es el Hospital Goyeneche en el cual nosotros referimos ahí a los pacientes para que puedan ser evaluados, ¿no?, por el médico epidemiólogo y puedan recibir sus vacunas, ¿no? Ahora, muy aparte de la rabia, obviamente, hay otros microorganismos que hayan podido ingresar al sistema de nuestro paciente. Por esa razón es que se inician antibióticos. Por ejemplo, normalmente se inicia clindamicina, ¿no?, a veces ciprofloxacina, en algunos casos también, y analgésicos. Luego también ahora se inicia, ¿no?, para que baje la inflamación y el dolor también se cambie. Ahora, vamos con este aspecto del infarto agudo miocárdico y dolor torácico. Es torácico. Bien, el infarto agudo del miocardio, bueno, acompañado del dolor torácico, pues una de las principales síntomas que presenta el paciente en este tipo de situaciones, ¿no? Es un aspecto que sí hay que trabajarlo también en momento. Es una emergencia que hay que trabajar, ¿ya? Entonces, habrán visto de repente, ¿no?, de manera, en la ficción quizás, ¿no?, y en algunos casos de manera real, ¿no?, también, no diré que no, que se presentan. El infarto agudo del miocardio es fulminante, ¿no? La actividad del momento y te desploma y te caes y caballeros, ¿no?, a hacer maniobras de resucitación, ¿no? En otros casos, el infarto agudo del miocardio es progresivo, ¿no? Va empezando con una lesión, va empezando con una isquemia, después pues, se va a atacar una necrosis, entre otros, ¿no? Entonces, en algunos casos, no me ha tocado, ¿no?, un caso donde sea fulminante en ese momento. Más que nada, sí, casos donde sí había los síntomas de dolor, ¿no?, la epilepsia, ¿no?, la falta de oxígeno en algunos casos, pero no llegar a hacer un evento así, de golpe, de momento, ¿no?, un paro donde hay emisión, no. Normalmente los casos que he podido manejar han sido pacientes que han tenido dolor torácico y que en el transcurrir de los minutos, de una hora aproximadamente, ya sabíamos que era un infarto agudo de miocardio y teníamos que referirlo para poder realizar el tratamiento definitivo, ¿no?, en este caso. Pues como pueden ustedes observar, acá es característico, el paciente viene se agarra el pecho, tiene un dolor de pecho que no le permite respirar adecuadamente, está hinchado, está diaforético, ¿no?, incómodo, intranquilo. Es un dolor que no pasa, que no cesa, lo contrario, se mantiene y es constante, ¿ya? Entonces, como pueden ver acá en la imagen de la derecha, lógicamente, ¿no?, eso se puede deber a dos cosas: a que un trombo sencillamente obstaculizó u obstruyó, ¿no?, el riego normal de sangre oxigenada al corazón, ¿no?, obstruyendo la luz de la arteria, ¿no?, o sencillamente puede ser un ateroma, ¿no?, también, ¿no?, que se desprende y que también puede obstruir la luz de la arteria, ¿no? Fuese un caso, fuese de otro, estamos obstruyendo la luz de la arteria, con lo cual estamos obstruyendo también el ingreso de sangre oxigenada al tejido, ¿no? Recuerden que la sangre lleva oxígeno, el oxígeno alimenta el tejido cardíaco, ¿no? Pero si no se da eso, entonces el tejido cardíaco empieza a sufrir, empieza a lesionarse y empieza a morir, ¿no? Entonces, la interrupción es la interrupción total o parcial de sangre oxigenada al tejido cardíaco, ¿no? Eso debido a un trombo o una placa ateroma, que es lo más probable, ¿no?, en otros aspectos. Cualquiera de los aspectos es lo más probable, ¿no? Pero como les decía, en muchos casos, el infarto agudo del miocardio es progresivo y va empezando como un dolor, ¿no?, un sufrimiento acá en el pecho, que al corroborarlo con un electrocardiograma, con los análisis laboratoriales respectivos, entonces confirmamos que sí, ese paciente está sufriendo un paro cardíaco, o un infarto agudo del miocardio, ¿ya? ¿Que puede llegar a un paro? Sí, puede llegar a un paro, ¿ya? Entonces,
Como les mencionaba, hay tres momentos, ¿no? En este tipo de situaciones. Por ejemplo, hay una isquemia, ¿no? Donde este, en el electrocardiograma, la isquemia se manifiesta con ondas T negativas. Recuerden ustedes que en un electrocardiograma podemos ver al corazón desde 12 puntos de vista, ¿no? Que son las famosas 12 derivadas, ¿no? Las monopolares, las bipolares y las precordiales, ¿correcto? Entonces, podemos ver al corazón desde distintos ojos, de distintos puntos de vista. Entonces, eso nos va a permitir verificar la región septal, observar la región inferior, la región lateral alta, baja, la región posterior. También nos ayuda a poder ver dónde se ubica la lesión, dónde se ubica la isquemia o dónde se ubica la necrosis, ¿no? Entonces, cuando veamos en nuestro electrocardiograma una onda T negativa, recuerden que esta es la onda P, el complejo QR decir la onda T. La onda T negativa significa isquemia, significa que hay una lesión. Pero hay que ubicar dónde está esa onda T negativa, ¿no? Para verificar en qué parte del corazón está. No solamente es una derivada la que nos confirma dónde está, sino tiene que ser la combinación de 2 a 3 derivadas para verificar dónde se encuentra el área que está siendo afectada, ¿no? El corazón. Ahora, hay la siguiente fase, es la lesión, ¿no? En el segmento ST, como ustedes pueden observar, hay un super nivel, ¿no? En algunos casos también puede haber un inferdesnivel, como en este caso, ¿no? En un superdesnivel le agrega un inferdesnivel, ¿correcto? Entonces, ¿eso qué significa? Que el tejido ya está sufriendo hace un buen rato, ¿no? Que el tejido cardíaco no está recibiendo la sangre oxigenada adecuada y la demanda que requiere ya un tiempo prolongado. Por lo tanto, se está produciendo una lesión. Por lo tanto, justamente se está dando este cambio electrocardiográfico, ¿ya? Después de ello, si no se hace nada, si no se está resolviendo algo, lo más pronto posible ello, llegamos a la fase de necrosis, ¿no? Donde el tejido ya murió, el tejido, esa sección del tejido del corazón, dejó de recibir sangre oxigenada un tiempo prolongado y esas células, ese tejido ya murió, ya no está. Pero ¿eso trae complicaciones a futuro? Sí, sí las trae. Entonces, en ese caso podemos observar una onda T picuda, ¿no? Una onda T profunda, ¿no? Es aproximadamente un tercio, ¿no? De la altura del QRS, más o menos. Más de un tercio, como pueden observar, ¿okay? Entonces, eso nos llama la atención y eso nos va a indicar de que acá este corazón ha sufrido una necrosis. Es importante, muy importante en este tipo de pacientes poder verificar sus antecedentes, ¿ya? El paciente refiere un dolor opresivo en el pecho con dificultad para respirar y diafonía, ¿no? Está sudoroso. Importante valorar funciones vitales, tener una taquilla, antecedentes de enfermedades, medicamentos o tratamientos de actividad laboral que presente. ¿Y por qué? Les voy a explicar cada uno. Enfermedades, ¿por qué? Porque sencillamente podemos preguntar a nuestro paciente si él sufre algún tipo de patología relacionada al corazón. Y dicen, sí, soy fibrilador. Sí, hace algún tiempo he tenido una taquicardia o hace algún tiempo he tenido un dolor en el pecho. ¿No? Me han dado tratamiento, pero vuelta me está pasando. Entonces ya tenemos ya un antecedente de que algo ocurrió. ¿Correcto? Medicamentos. Enfermedades, pues, se presenta y toma tratamiento, ¿no? Por ejemplo, el paciente hipertenso, tú le preguntas, ¿no? El señor, ¿qué es lo que está tomando? ¿Qué está consumiendo? ¿Algún medicamento? Sí, Iversartán, estoy tomando cada 12 horas, estoy tomando bisoprolol, estoy tomando lodiquina, ya está. Entonces, más o menos, con los medicamentos que nos está brindando, nos está dando una idea de qué patologías puede tener, ¿no? O por qué se está dando esta situación. Preguntarle también, muy importante, ¿no? ¿Está tomando sus medicamentos de manera adecuada, de manera arreglada? El paciente te puede decir, no, no estoy tomando, cuando me acuerdo, recién tomo, ¿no? Entonces es un paciente que no está siendo tratado adecuadamente, ¿no? ¿Correcto? Entonces, eso es importante también tener en cuenta. Y otro aspecto también que tener en cuenta es la actividad laboral que realiza el paciente. Por ejemplo, tiene pacientes que vienen con un dolor de pecho, jóvenes, 40 años, 50 años, que tienen dolor de pecho, y les pregunto todo esto e incluyo lo siguiente, ¿no? ¿Qué actividad realizan? Entonces, yo soy esquiador, trabajo para la Coca-Cola, cargo gaseoso y todo eso. Muy posible, ¿no? Que este paciente haya sufrido alguna condritis o algo en relación, ¿no? A los músculos del pecho que no está relacionado, lógicamente, a un infarto.
Sin embargo, siempre lo primero lo que se nos ocurre cuando un paciente está con dolor de pecho es que puede ser un infarto, ¿no? Un sufrimiento de tejido cardíaco. Es lo primero que nos puede ocurrir. Sea joven o sea adulto. No joven todavía es, o sea, hay que considerarlo, pero es poco probable. Normalmente esto se da en pacientes adultos mayores, ¿no? 60 años, 50 adelante, ¿no? Y con factores de comorbilidad, por ejemplo, ¿no? También. Si es un paciente adulto mayor, pero también tiene una obesidad, entonces con mayor razón nos debe llamar la atención, ¿no? Entonces, tiene un factor de comorbilidad, entonces puede ser, digamos. A veces también es importante tener la historia clínica antigua, ¿no? El cual nos permite corroborar quizás cuál es, cuál es la atención que he recibido en anteriores ocasiones relacionadas a lo torácico o algún aspecto del corazón, ¿no? A veces podemos encontrar electrocardiogramas antiguos, el cual comparando con el que le toman uno en ese momento, puede verificarse de alguna diferencia, ¿no? O se mantiene igual, ¿no? En otros casos se le solicitan marcadores cardíacos también, troponinas AT, troponinas I, la ferritinquinasa y la ferritinfosfoquinasa. ¿Cierto? Los marcadores tumorales se alteran, aumentan, ¿no? Obviamente, producto del sufrimiento del tejido cardíaco cuando se presentan una lesión, isquemia o hasta una necrosis, ¿no? Entonces, eso nos ayuda bastante a poder corroborar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? El tratamiento normalmente según evaluación y procede con la trombólisis, ¿no? La trombólisis, ¿no? Se realiza en un área de tramos, se realiza en un área de uso. ¿Qué es la trombólisis? La trombólisis es un procedimiento muy delicado. Es como que si estuvieras, diluyendo la sangre del paciente para poder eliminar el trombo que está obstruyendo la arteria, ¿no? El cual que irriga esa zona del corazón afectada, ¿no? Entonces, se trabajan con medicamentos, es la esteroquinasa, si me equivoco, no, perdón, creo que sí, pero que tienen factores que justamente hacen de que la sangre fluya. ¿Puede provocar hemorragias? Otro tipo sí se puede dar, por ejemplo, procedimiento sumamente delicado, ¿no? Hay que tener al paciente monitorizado, con un paciente con oxígeno y observarlo en cada momento, ¿no? Entonces, eso por un lado. Entonces, destruimos el trombo y podemos dar, ¿no? Dar luz a esa arteria y que continúe la vida normal, ¿no? La idea es justamente hacerlo esto lo más antes posible, ¿no? Para que podamos evitar complicaciones y evitar que el tejido cardíaco pues, no muera. La idea es que evitar ese tipo de complicaciones, ¿no? También es posible el procedimiento quirúrgico no invasivo, por ejemplo, la angioplastia, ¿no? También se da, ¿no? Pues acá a mi izquierda pueden ver, ¿no? A un paciente que está siendo trombolizado. La trombolisis, como digo, es un procedimiento en el cual administramos el medicamento, ¿no? A través del viento venosa en 1 hora en 3 partes para poder eliminar el trombo, destruir el trombo que está ocurriendo en la arteria. Previamente, nuestro paciente tiene que estar monitorizado, tiene que estar debidamente con un soporte respiratorio y tener todo listo, nuestro coche de pronto, nuestro ambú, nuestro material para poder hacer una intubación en caso de que se sugiera cualquier otra infección, ¿no? Es un procedimiento en el cual únicamente se requiere el consentimiento informado, ¿no? Pero es los procedimientos pues, que nos permite justamente ello, ¿no? Salvar la vida del paciente y que tenga menos complicaciones. Y a su lado derecho podemos observar justamente lo que es una angioplastía. ¿Qué es una angioplastía? ¿No? Es este pequeño catéter que ingresa e infla un globo, dejando esta malla, como ustedes pueden observar. ¿Para qué? Para que el corazón o la arteria de este corazón, la arteria, pues tenga, la luz sea amplia, ¿no? Y sea normal y la sangre pueda transitar adecuadamente. Como ustedes pueden observar, ¿no? En las paredes de esta arteria ven pequeñas placas, ¿no? De grasa, ¿no? Hacen los famosos ateromas, ¿no? Que lógicamente con los años hacen de que la luz de las arterias sea menor y la sangre que pase también sea menor, sea menos. ¿Qué hace esta pequeña bomba? Es una pequeña malla que se insufla y abre las paredes, permitiendo así la luz de la arteria sea mucho mejor, ¿no? Adecuada para el riego del tejido, ¿no? Y eso es importante. Eso lógicamente se hace en sala de operaciones, ¿no? También de urgencia y servicio. Ahora, pasemos a lo que es el accidente cerebrovascular.
Otro tema muy importante, otro aspecto bastante, ¿qué les puedo decir? Que a cada rato vienen, también. Tenemos así pacientes de esta manera que a cada rato vienen con un tipo de y normalmente son pacientes adultos mayores, por si acaso, ¿no? Normalmente son adultos mayores. Entonces, es la muerte de una variación en el tejido neuronal, ¿no? Posible. Debido a que, igualito, un capilar, ¿no? O se ha obstruido, o sencillamente, ¡pum!, reventó, las paredes no resistieron más y hay un sangrado. Al haber un sangrado, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Está jugando la sangre oxigenada y no está llegando a su destino, ¿no? El tejido cerebral, el cual va a quedarse sin esta sangre oxigenada y poco a poco, como el tejido cardíaco, va a empezar a morir, ¿no? Se va a engrosar de igual manera. Y recuerden que el cerebro, cada parte del cerebro tiene una función específica, ¿no? Sea cognitiva o sea motora. Entonces, si esa parte no funciona bien o está sufriendo y va a morir ese tejido, entonces definitivamente algún aspecto cognitivo, ¿no? O motor va a afectarse, ¿no? O va a disminuir, ¿no? Provoca en el paciente alteraciones motoras, respiratorias, cognitivas, de inclusión y cialorrea también, ¿no? Un paciente con ACV no se puede comunicar, ¿no? Un paciente que a veces está cognitivamente ido, no está, ¿no? Le puedes preguntar algunas cosas, pero no te responde. En otras ocasiones está alterado también, no hace falta, falta en ese momento la sujeción mecánica también, ¿no? Presenta problemas para la dilución, por eso el paciente con ACV, en muchos casos, se le coloca una sonda nasogástrica, para poder brindar alimentación al paciente. El paciente no tiene ningún problema en el estómago para poder hacer la digestión del mismo, el problema es acá arriba, el cual ya no tiene, vamos a decir, ya no tiene el control de la difusión, por lo tanto se puede aspirar tranquilamente en cualquier momento al tratar de ingerir, a tratar de brindarle alimentos bioorales, ¿correcto? Entonces, para este tipo de pacientes, ¿no? Cuando se sospecha de una ACV, es un paciente que viene planchado, no sabemos de qué trata. Glasgow a este paciente. Funciones vitales y Glasgow. Glasgow de repente puede tener 10, 9, ¿no? Un paciente indicado. Algunas normas indican que un paciente con ACV requiere ser entubado y tiene que estar monitorizado. Obviamente, uno de los patrones para ello es el Glasgow, ¿no? A veces vienen pacientes así, ¿no? Que se están apagando poco a poco y de frente lo entubas y no sabemos la causa, ¿no? Puede ser por envenenamiento, por infarto, por una ACV, una cetoacidosis, no sabemos, ¿no? Por esa razón que se le empieza a solicitar los exámenes correspondientes para poder descartar o confirmar el por qué el paciente ha llegado en esas condiciones, ¿correcto? Estamos asegurando vía aérea, que es lo importante. Con oxígeno podemos hacer, los pulmones del paciente podemos nos dar chance, nos da tiempo para poder hacer más cosas, ¿correcto? Entonces, es importante en este tipo de pacientes la tomografía, ¿no? Que nos puede confirmar un ACV hemorrágico no presente, activo en ese momento, o un ACV isquémico, ¿no? Ya pasado o anterior, ¿ya? Cuidado, o sea, el control de las funciones vitales es importante en estos pacientes. Valorar el Glasgow también, ¿no? La dependencia del paciente puede ser parcial o total. En muchos casos, me ha tocado trabajar con pacientes con ACV cuya dependencia era bastante, ¿no? No había tanto complicaciones o consecuencias tanto cognitivas como motoras. El paciente no se podía mover, ¿no? No podía sentarse, caminar, ¿no? Debido justamente a él, ¿no? A la ACV que se ha producido. Entonces, por lo tanto, va a tener bastantes dependencias, desde el nivel, desde el punto de vista alimentario, desde la higiene, desde la movilidad, desde la alimentación, ¿no? Por eso. Se le coloca una sonda nasogástrica, eso es cierto, para poder administrar los alimentos que le corresponden, ¿ya? Los alimentos que le corresponden, normalmente es ensure, ¿no? ¿Vale? Pero, ¿vale? Están ingresando. Normalmente, como les mencionaba, los alimentos que le corresponden a este tipo de pacientes, ¿ya? Es ensure, ¿no? Por vía sonda nasogástrica. Hay que tener mucho cuidado también en la sonda nasogástrica, verificar que la sonda previamente, antes de administrarle su dieta, verifica si tenemos residuo gástrico o no. No tiene sentido administrarle, darle, y a las 3, 4 darle otra vez, ¿no? Su siguiente toma, si aún tiene residuo gástrico, que aún tiene el ensure, por decirlo, en el estómago. Cuando tú aspiras, aún lo tiene ahí en el estómago. ¿Qué ha pasado? No está eligiendo adecuadamente, entonces tenemos que expandir las horas para poder
administrarles dos. No podemos colocarle porque podemos infligir al vómito, aspiración, el paciente nuevamente entra en una complicación. Mantener las vías aéreas permeables también es importante. El paciente que está con ACV en muchas ocasiones empieza a presentarse anorrea profunda, anorrea. Entonces, para poder mantener la vía permeable, tenemos que aspirar todas las secreciones que se encuentran en la región bucal, normalmente, o hasta más abajo, en la garganta, en la nariz, entonces, es importante aspirar a esas secreciones para mantener vía aérea permeable. ¿Ya? Entonces, en este caso, como ustedes pueden ver en esta imagen, a su lado izquierdo, mira, esto lo podemos ver una tomografía de un paciente con isquemia. La isquemia es esta, justamente, ¿no? La que estoy describiendo con el cursor. ¿No? Es la isquemia. ¿No? Es esa región que ha muerto del cerebro, el cual, pues, ¿no? Se da por una falta de oxigenación. ¿No? Ahí está. Esa es, ¿no? De la izquierda. Y del lado derecho ven esa pequeña manchita blanca que está casi al centro, al lado derecho, que es justamente sangre. Eso es sangre. Eso es hemorragia. Correcto, eso es hemorragia. ¿Hay que tratarlo? Sí, hay que tratarlo. Hay veces por la misma presión, la hemorragia suele ceder, pero se forma un coágulo. El coágulo también presiona otras partes del tejido. Importante manejarlo también, de igual manera. Hay que manejarlo. Bien, ahora vamos a pasar a lo que corresponde a la hemorragia digestiva alta. ¿Qué es la hemorragia digestiva alta? Otro tipo de patología no importante que se presenta en cada momento, el cual nos determina que hay una pérdida de sangre a nivel gástrico. ¿A qué se debe? No sabemos. La erosión de la mucosa ha sido alterada, ¿no? Y ha entrado al tejido submucoso donde está íntimamente irrigado. Hay una herida, entonces empieza a sangrar, ¿no? No solamente estamos hablando de las capas del estómago, estamos hablando de las capas del tejido, ¿no? Del tejido del intestino delgado, por ejemplo, su primer segmento, ¿no? Ahí, pues ahí también se dan las hemorragias digestivas altas, ¿correcto? El signo característico de ello, la melena. La melena es un signo característico, y el dolor abdominal también. Es un signo característico el cual presenta una hemorragia digestiva alta. Ahora, la melena puede ser una sola vez. Así. Con una sola vez ya estamos considerando de que este paciente muy posiblemente hay algún tipo de sangrado en el tejido. La melena es una deposición con olor fétido muy fuerte, pero es de color negro. Así, negro, negro, no es marrón ni mostaza, es negro. Negro, ¿correcto? Entonces, eso es una melena. Obviamente, hay muchas ocasiones el sangrado ya está presente, no desde de un momento a otro, ya está presente días atrás. Como hay sangrado, entonces el paciente va a ser pálido, va a tener las conjuntivas pálidas, va a ser hipoactivo y posiblemente sus funciones vitales estén alteradas, ¿no? Un paciente que pierde sangre, normalmente la frecuencia se eleva y la presión arterial tiende a bajar. Es importante ver. A veces el paciente puede presentar una melena, dos, o sea, puede presentar 5, lo cual no es bueno tampoco. No quiere decir que aún sigue sangrando. Entonces, eso no es una emergencia que hay que trabajarla y hay que manejarla en ese momento. Entonces, laboratorialmente se solicita un hemograma, ¿no? Para verificar cómo está su hemoglobina, en cuánto está. Ahí el paciente puede estar en 8, 8 veces por litro, en 7, o hasta puede estar en 4, lo cual ya es candidato a este paciente a que se le puede iniciar su transfusión sanguínea. Hay pacientes que pueden estar con una hemoglobina de 10, de 8, pero si de 7 para abajo ya es otra cosa, ¿no? Evaluarlo por el gastroenterólogo es muy importante. Hay que evaluarlo por el gastroenterólogo. ¿Para qué? Para que le puedan realizar su endoscopía y verificar en qué parte, en qué zona del tubo gástrico se está dando el sangrado o se encuentra esa úlcera. Que al presentar melena, una úlcera pues, está activa, está sangrante, no está abierta, en otras palabras, ¿no? Entonces, ellos nos ayudan. A través de la endoscopía, ¿no? Le administran medicamentos y soluciones justo ahí, en un momento in situ, de manera tópica, haciendo de que la hemorragia pueda detenerse, pueda parar. Entonces, pero a la vez, ¿qué se le administra al paciente? Se le administra, por ejemplo, el ácido tranexámico. El ácido tranexámico es uno de los factores de coagulación que permite justamente ello, ¿no? Que la sangre coagule, brindamos plaquetas y la úlcera se cierra. Y administramos también omeprazol, también.
bajan disminuyendo las bombas de sodio, de sodio, claro, las bombas estomacales, disminuye eso, disminuye las secreciones gástricas, entonces mejoras el ambiente, ¿no? Las características de ese espacio para que esa úlcera pueda también mejorar. El paciente normalmente está en NPO, está en reposo gástrico y se le indica la no administración de los AINES. ¿Y eso por qué? Y se me han dado cuenta, queridos estudiantes, internos, colegas, a los pacientes con hemorragia digestiva alta no se les indica AINE por una sencilla razón. El AINE, así como el metamizol, como el diclofenaco, como el paracetamol, son medicamentos que, como efecto secundario colateral, ¿no? Ah, mmm, activan algunas prostaglandinas, haciendo de que las prostaglandinas activen algunos factores, que son los que hacen de que la sangre siga siendo así, se diluye, sigue siendo así, como agüita, vamos a decirlo así, ¿no? Es una sangre no espesa, ¿correcto? Y que continúe sangrando, hace que continúe sangrando. Los factores de coagulación los inhiben, por lo tanto, puede ocasionar más sangrado. Por esa razón, muchos de los pacientes que tienen este tipo de úlceras, que se quedaron gastritis y úlceras, es porque han tomado AINES por bastante tiempo en su vida. O se han colocado metanizol o han tomado paracetamol en muchos momentos de su vida. Entonces, llegando a un punto donde la úlcera se presenta y sencillamente el sangrado ¿ya? Entonces, los factores de coagulación por estas prostaglandinas son inhibidos por el metamizol, haciendo que el sangrado continúe. Por esa razón, es que los AINES están ¿no? suprimidos en este tipo de situación, ¿correcto? No se le coloca el metamizol, no se le coloca el diclofenaco. ¿Para qué pasaría si nuestro paciente tiene dolor? En cómo están con dolor, normalmente que se utiliza otro tipo de medicamento, que no sea AINE, en este caso un tramador. No, el tramador se le administra justamente por el dolor que presenta el paciente. ¿No? El tramador no es un AINE, ¿no? ¿Correcto? Entonces, no va por ese camino, va directamente al sistema nervioso, ¿no? Para poder bloquear el dolor. Entonces, en ese sentido, no afecta la úlcera, ¿ya? Entonces, hay casos donde la hemoglobina del paciente pues está muy baja, entonces por lo tanto va a requerir transfusiones. En varios casos sí, me ha tocado trabajar con esos pacientes donde la transfusión pues le pasábamos a veces 4 o 5 paquetes, ¿no? De, a veces solamente era media, este, se me fue el nombre, disculpen, es un paquete, un globular, un paquete globular de una transfusión que más o menos es aproximadamente entre 250 y 300 cc, ¿no? O plaquetas, también en algunos casos se necesitan plaquetas cuando hablamos de la plaquetopenia, también se necesitan plaquetas, ¿no? O la unidad en sí, también que tiene más cuerpos foro, ¿correcto? Entonces, se la administran y normalmente lo que aumenta es 1 o 1.5 gramitos de hemoglobina, es lo que se espera, hasta menos, es entre 1 o 1.3, no más, ¿no? Puede darse, sí, se puede dar como también no, sencillamente la úlcera puede seguirse presentando y puede seguir siendo el paciente. Y eso es una complicación, es una muy mala complicación. Hay algunos pacientes que tienen que entrar a salas de emergencia, pero normalmente esto se trabaja con el gastroenterólogo y es ahí donde se maneja y lo más que a menos que haya otra patología concomiante, por ejemplo, un CA o un cáncer de estómago, o un CA o un cáncer de colon. Esa es otra cosa. Puede presentar sangrado, puede presentar melena, pero no por una úlcera, debido sino a ese tumor o al cáncer, ¿no? Es otra cosa. Muy bien, entonces en varios casos se requiere administrar transfusión sanguínea, ¿no? Debido a la evaluación y al nivel de hemoglobina que pueda tener el paciente. Y le coloca la transfusión sanguínea, ¿no? Para ello, lógicamente, necesitamos colocar a nuestro paciente una vía periférica un poco más grande, más extensa, con un calibre mayor, 18 está bien, ¿no? En flexura y poder administrarle en esa vía su transfusión, ¿no? Monitorizado a nuestro paciente, en la otra manera, en otro paciente, otra transfusión, o perdón, otra vía periférica, administrándole, por ejemplo, oleomeprazol, que normalmente se da en infusión, ya como les mencionaba,
se da sinotramexamil con omeprazol, ¿no? Normalmente es una ampolla de 40 miligramos o dos ampollas de 40 miligramos, 80 miligramos, y se administra con cloruro de sodio. Se administra a veces a 3 cc, 5 cc hora, ¿no? Es una administración lenta, porque también el omeprazol, como efecto colateral, al ser demasiada la cantidad o la dosis o muy rápido, nos vamos al otro lado, provocamos úlceras, ¿no? También el omeprazol puede provocar flatulencias, puede provocar cefaleas, dolor, y también puede provocar hasta estreñimiento también, ¿ya? Es importante tener en cuenta. Vamos con el paciente con diabetes mellitus de comenzada, o el pie diabético, mejor dicho. Me ha tocado a cada ratito, por lo menos una vez, uno o dos pacientes cuando uno está en nuestro libro de medicina, trabajar con pacientes con diabetes. La diabetes es justamente aquella reacción donde la insulina es insuficiente para poder degradar y almacenar los carbohidratos y la glucemia, producto de nuestra alimentación, ¿correcto? Puede darse el caso de una hiperglucemia, ¿no? Que puede desencadenar en una cirrosis diabética, un cuadro mucho más complicado, ¿no? Donde cuerpos cetónicos que están, pues, están destruyendo todo el organismo, empezando por los riñones, y una hipoglucemia, ¿no? Una hipoglucemia que nos está metiendo al otro lado, al otro extremo. Se supone, ¿no? Que algunos laboratorios y algunas sociedades consideran, ¿no? Que la glucemia normal en ellos se varía entre 80, 85 a 90, digamos por encima, ¿ya? Cuando uno se alimenta, se supone que la glicemia no debe llegarse a más de 200, debe mantenerse en 200 para abajo, ¿ya? Cuando uno consume alimentos, ¿no? Y la glicemia empieza a aumentar. ¿Y por qué empieza a aumentar? Porque estás comiendo algo, pero debe mantenerse en 200 o en menos de 200, ¿por qué? Porque se supone que tenemos insulina en el cuerpo, y la insulina, como mencionaba, es aquella que degrada y que almacena la glucemia, los carbohidratos, ¿no? El hígado, en el huevo, la que administra y distribuye todo ello en las distintas células. Pero ¿qué pasa si no tenemos insulina? Entonces la glicemia se queda ahí viajando por todo el torrente sanguíneo y por esa razón, cuando nosotros hacemos esa prueba llamada glucotest, vemos que está elevado. Está elevado, no hay insulina, no la degradó, no la reparte a los tejidos, no lo almacenó, por lo tanto, la glicemia está por eso elevada, ¿ya? Y lo conlleva que el torrente sanguíneo, la glucemia se mantenga en valores elevados. Como decía, es importante la verificación de la glucemia que está creando, ¿no? A través del hemoglucosis para también ver cómo nuestro paciente está llegando, en qué condiciones está llegando antes de. Hay pacientes que están con 200, con 210, sin haber comido nada, no han comido nada. O a veces están con 300 y no han comido nada. En algunos casos, son pacientes que están en 350 o hasta más, porque su dieta no es la más adecuada. Y la dieta que consumen, la dieta que tienen, es una dieta, pues, rica en carbohidratos, rica en glicemia. Entonces, a eso sumado, ¿no? A que no recibe tratamiento adecuado o no consume tratamiento como debería ser, hace que nuestro paciente sea una bomba de tiempo. Y una de las complicaciones más frecuentes en este paciente, un paciente diabético que no está adecuadamente manejado, es justamente el pie diabético, ¿ya? Por ello es importante trabajar con la familia, ¿no? Trabajar con la familia y con el paciente, ¿no? Para el cambio y mantenimiento de un estilo de vida saludable e indispensable. La diabetes se puede manejar, sí se puede manejar hasta con solamente una dieta adecuada y estricta. No es necesario a veces tomar la metformina, ¿no? De 850 miligramos, lo que no nos indican antes de cada alimento, ¿no? O la insulina cuando ya ha pasado a otro nivel, ¿correcto? Entonces, tranquilamente los valores de glicemia se pueden mantener con una dieta muy, muy balanceada y estricta. Sí se pueden mantener. Algunos pacientes son tratados con medicamentos con vía oral, ¿no? Como les mencionaba, y otros con vía venosa, como por ejemplo la insulina, ¿no? En el caso de los pacientes con hiperglicemia. No hay insulina en el cuerpo, tenemos que administrársela a través a través de una inyección subcutánea, ¿no? O sencillamente hace una hipoglicemia. Vamos al otro lado. Ya no está en 80, está en 50, está en 40, hipoglicemia. En ese caso, hay muchos, los pacientes que están con hipoglicemia muy bajitos, son pacientes que tienen que estar hipoactivos y letárgicos.
Cuando le colocas la vía periférica y le administras la dextrosa al 33.3%, el paciente va a los minutos resucita, revive, se levanta y te empieza a hablar con toda normalidad. Entonces, es importante tener en cuenta. Valoren la glicemia para que puedan colocar vía periférica y puedan administrar dextrosa al 33.3%. Valor. Es muy importante la sensibilización del paciente y la familia, como les decía. El cambio y el mantenimiento de un estilo de vida saludable es indispensable y mejora. Y como les repito, sí es posible mantener una glicemia en valores normales con una dieta súper adecuada. ¿Ya? Es bastante de soporte emocional, soporte familiar, voluntad, ¿no? Como les mencionaba, ¿no? La mayor complicación en un paciente diabético es justamente esto, un pie diabético. Como ustedes pueden observar en la imagen, vemos tejido, ¿no? Tejido subcutáneo, podemos ver músculo, podemos ver tendones, ¿no? Tejido necrosado, ¿no? El primer dedo, ¿no? El dedo pulgar, el dedo gordito del pie se llama primer dedo, ¿no? Entonces, como pueden observar, ¿no? Es un deriva. La complicación es el manejo, por un inadecuado manejo de diabetes, lógicamente. Un paciente que no esté adecuadamente manejado diabetes puede caer en esta complicación. Una úlcera cuya cicatrización es lenta y en muchas ocasiones se extiende. Miren este pie y este hilo. Acá fácil puede entrar cualquier tipo de microorganismo oportunista y sencillamente hace un proceso infeccioso. ¿Verdad? Me ha tocado pacientes manejar, sí, a mi experiencia, y que muchos, o en varios casos, sí han tenido que hacer una amputación de la zona, una amputación del miembro, porque sencillamente ese piecito ya no tenía sensibilidad, ya no se le irrigaba sangre oxigenada, ¿no? ¿Correcto? No había estado infectado más, entonces no hay mucho que hacer en este tipo de casos. Se llegan a ver tendones, tejidas, hasta el hueso. Y es una herida muy profunda y muy difícil de cicatrizar, más con la complicación de la diabetes, ¿no? En muchos casos no hay sensibilidad, como decía, y se dan procesos infecciosos, ¿no? Y obviamente hay que verificar el pulso, ¿no? Y el riego sanguíneo, eso a través de una ecografía Doppler, ¿no? La ecografía Doppler, como le mencioné acá, es un examen el cual nos va a brindar cómo se está irrigando esa zona o esa zona. Entonces, esta ecografía Doppler nos funciona y nos verifica, ¿no? Sí, está llegando sangre, nosotros no está llegando. No llega, entonces el tejido muere. El tejido muere, no lo sientes, no hay sensibilidad. Por eso también, en casos que me ha tocado asistir a los médicos internistas en curaciones de ese tipo, el médico hace un lavado pero así profundo, ¿no? Y el paciente normal, como si nada. Es decir, no hay sensibilidad, en otras palabras. Puede haber movimiento motor, puede presionar el pie, pero no hay sensibilidad. El nervio no llega, el nervio está destruido, ¿correcto? Manejo, curaciones, ¿no? Administración de antibióticos, normalmente es metronidazol, ciprofloxacina, para ese tipo de casos. Esta clindamicina también es ya administrar, ¿no? Analgésicos para el dolor en caso lo haya, ¿no? Y tratamiento depende justamente del grado de compromiso. Exámenes, normalmente en ecografía Doppler, y siempre se solicita al traumatólogo la verificación de ese tipo de casos. Cuando el miembro, por ejemplo, ya no tiene pulso, no hay riego, hay una herida pues totalmente infectada, ¿no? Según el Doppler no hay irrigación, ¿no? Está necrosado, está cianótico, o hay signos de cianosis en el miembro, entonces traumatología considera hacer la amputación del miembro, ¿no? Lo amputan, lo cortan, algunos lo cortan solamente el pie o hacer de la rodilla para abajo, ¿no? Y eso justamente es una complicación muy penosa en este tipo de patologías. Por eso es importante manejarlo de manera conjunta, junto con la familia, junto con el paciente, y asumir un compromiso real, ¿no? De llevar una dieta adecuada o una dieta adecuada, ¿no? En el caso de los pacientes diabéticos. Pasemos a lo que es la trombosis venosa profunda. De igual manera, como mencionaba, la trombosis venosa profunda se produce, como pueden ustedes observar en las imágenes, cuando un coágulo de sangre, en este caso un trombo, ¿no? Generalmente, ¿no? Obstruye la luz de la vena, generalmente en las piernas. La trombosis venosa profunda puede causar una inflamación de piernas, pero también puede ocurrir
sin síntomas. Como ustedes pueden ver a la derecha, ¿no? Esta pierna inflamada, la otra no. Y muchos pensarán, no, le ha picado algo, una araña, o se ha golpeado, lo que fuese. Y descartando todo ello, encontramos que la señora o la paciente tenía trombosis venosa profunda. Y me toca manejar pacientes también de esta manera. Entonces, la trombosis venosa profunda se caracteriza porque no hay medida así visible, ¿no? Sencillamente hay enrojecimiento, dolor, aumento de volumen de la zona, ¿no? Hinchazón en la pierna afectada y rara vez en los dos miembros, ¿no? Dolor, ¿no? Que empiezan a partir y se siente como un calambre, una infección o una inflamación. Enrojecimiento, cierto, como lo podemos evidenciar en nuestras imágenes, ¿no? Sensación de calor, así es, siente que te quema. Por eso, la trombosis venosa profunda puede presentarse sin provocar síntomas perceptibles, también es cierto. Una vez a veces no se dan cuenta el paciente, ¿no? Que tiene este tipo de inflamación. Consideran que ha sido un insecto o algo y el transcurrir de los días, después a transcurrir de la semana, continúa igual. Entonces, no es lo que la paciente piensa, ¿no? Es otra cosa, otra patología que se está dando en ese momento. Y es imposible una trombosis venosa profunda. Entonces, descartemos lo demás, ¿no? Lo anterior, descartemos lo anterior y con descarte vamos a llegar a que muy posiblemente sea ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué le administramos a la señora? A integrantes plaquetarios, ¿no? Heparina, enoxaparina, que le administra. Justamente para poder liberar el trombo, para poder destruir el trombo, liberar la vena afectada y que la circulación continúe. Verificación de signos de alarma, dolor, cianosis, calor, ¿no? Son los más importantes. Entonces, en la medida de que la enoxaparina o la heparina hace efecto, pues el miembro va a empezar a disminuir de volumen, va a dejar de tomar ese polvo rojo, ¿no? Va a dejar de sentirse caliente, va a dejar de sentir el paciente también va a sentirse mejor. Entonces, en ese momento pues se logró, ¿no? Eliminar el trombo, disolverlo y la circulación venosa llega a ser la más adecuada. Ustedes realmente habrán visto alguna vez pacientes o personas que están con los pies en la pared, ¿no? Elevadas, justamente es por eso, ¿no? Ya que la trombosis venosa profunda justamente se produce por un trombo y eso también se puede dar en adultos mayores que no tienen mayor actividad física. La actividad física justamente ayuda a que la sangre pueda trasladarse por todo el cuerpo. Mientras más sedentario uno sea, entonces mayor riesgo de que pueda darse eso. Entonces es importante la actividad. ¿Ya? Es muy importante. Pueden colocar enoxaparina o heparina, ¿no? De manera subcutánea y verificar, como les mencionaba, algunos signos de alarma, ¿ya? En este caso, en ese paciente, por ejemplo, va a tener mucho dolor, se le va a administrar el metamizol o hasta algunos casos el calmador, pero hay que asistirlo también. De alguna manera hay que asistirlo en muchas ocasiones para que pues, no movilizarse y por el dolor en la pierna no va a querer ni moverse tampoco. Entonces habrá que asistirlo en aspectos básicos, ¿no? Alimentación, el higiene, en la eliminación, ¿no? Entre otros. Vamos con la neumonía y vamos con la crisis asmática. Bien. La neumonía es una patología que puede darse por distintos microorganismos. Hasta una neumonía aspirativa, si puedes considerar. ¿Qué es lo que pasa? El microorganismo ingresa lo que es los alveolos, ¿no? Que es una región húmeda, ¿no? Por la naturaleza es húmeda, ¿no? Entérico, surfactante, entonces. ¿Qué pasa? Que el microorganismo ingresa, siendo una región húmeda, es fenomenal para el microorganismo poderse reproducir. Y es lo que pasa, se reproduce y empieza a colonizar todas las esquinas de los alveolos, todas las zonas. Vienen los macrófagos, vienen los leucocitos para poder atacar, invadir la infección y se forma un caldo dentro del alveolo, ¿no? Más todavía, a más excremento forma se vuelve, pues, hay mayor líquido, lo que justamente son las secreciones, ¿no? Es cuando uno oculta al paciente con neumonía y escucha esos créditos, ¿no? Que es parecido como si sonara, suena, entonces ahí tenemos, pues, ¿no? Secreciones en los alveolos, ¿no? Producto justamente del proceso infeccioso, ¿correcto? Entonces, eso hace de que nuestro paciente tenga dificultad respiratoria. No por que tenga un problema para hacer el estímulo de respirar, ¿no? No. Sino más bien
Debido a que los alvéolos están inundados de secreciones y de microorganismos, la saturación de oxígeno disminuye. Ello debido a que, como tapan todo el alvéolo, estas secreciones, entonces no permiten el adecuado ingreso de oxígeno, como también sacar los desechos, ¿no?, que traen los capilares de los alvéolos. Entonces, eso complica el cuadro, ¿no? Importante en ese tipo de pacientes, poder trabajar la saturación de oxígeno, poder mantener las vías aéreas permeables, aplicar algún tipo de señal de alarma como cianosis, por ejemplo, ¿no?, en las regiones distales de los puntos de la nariz, ¿no? Verifiquemos ello, es importante. En ese tipo de situaciones, normalmente el medicamento de elección en la persona, ¿no?, que se administra 2 gramos cada 24 horas, ¿no?, para poder cubrir al paciente. Y si el paciente todavía presenta complicaciones y no hay mayores resultados con ese medicamento, que se derrota con otro medicamento, y si le administra en veneno, en algunos casos se le administra hasta vancomicina, ¿no?, antibióticos ya de última generación, en los cuales pues ya son lo máximo que puede haber dentro de los medicamentos, ¿no?, para poder tratar ese tipo de afecciones. Entonces, son patologías donde se encuentra comprometido, es cierto, el patrón respiratorio. La apertura de vías y aplicación de oxígeno es importante. Entonces, tú sacas todas las secreciones de la región, de esta zona, ¿no?, para que permita que pueda respirar mejor, adecuadamente, y aparte de eso se le administra oxígeno, para que pueda tener un mejor soporte. Ten en cuenta que la administración de oxígeno no se da si no es lo requerido, ¿no? Otro punto que tener en cuenta, la saturación de oxígeno normalmente en el reposo o el sueño tiende a disminuir. Para un paciente tranquilamente, por ejemplo, tener una guardia anoche y un paciente está con oxígeno, con todo, está muy despierto y se quedó dormido, ¿no? Cuando voy a hacer el control estaba con 89. En algunos casos estaba con 80, llegaba hasta 87. Bueno, eso es debido justamente a que está en reposo el paciente. Cuando está despierto, saturado al 93, 92% tranquilamente. Pero al reposo tiende a disminuir. Es un signo que debemos tener, es una situación que debemos tener en cuenta para no equivocarnos en el futuro, ¿no?, y no alarmarnos más que nada. Entonces, eliminar las secreciones que presenta también va a permitir que la vía aérea esté permeable, ¿ya? Valoremos la saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria. Recuerden que todos los sistemas y las funciones vitales se entrelazan en sí. Si la presión arterial es baja, la frecuencia cardíaca se eleva. En este caso, por ejemplo, si vemos que el paciente no tiene la suficiente cantidad de oxígeno que demanda, va a empezar a hacer una fatiga, ¿no? La frecuencia respiratoria se va a empezar a elevar, el corazón también va a empezar a latir un poco más rápido. Puede estar escéptico el paciente, ¿no? Sí, entonces puede, a veces en casos de septicemia, la presión arterial también tiende a bajar. Por eso en muchos casos, cuando vienen pacientes con neumonías, varios casos me toca manejar que por una septicemia que presenta, habría que administrarle aminas, ¿no?, una adrenalina, pues en este caso, para poder mantener la presión arterial en niveles normales, ¿ya? En muchos casos los pacientes son dependientes, sí, son adultos mayores. Por ejemplo, ¿qué pasa si este adulto mayor quiere usar los servicios higiénicos, ¿no?, y están con oxígeno, ¿no? Están, digamos, en su cuarto día de recuperación, ¿no?, con un buen pronóstico, tiene que ir, ¿no?, a los servicios higiénicos. Y muchas veces, cuando el paciente va solo o acompañado de personas, viene agitado, regresa agitado, y solamente caminar unos cuantos pasos, nada más, ¿no? Entonces viene agitado, súper agitado viene el paciente. ¿Eso qué quiere decir? Que aún necesita demanda de oxígeno, ¿no? Y al toque de regreso a su unidad se le coloca el oxígeno. Entonces, caballeros, habrá que ver la mejor estrategia para que el paciente se pueda sentir cómodo en el momento de esas necesidades, ¿no? Higiene, deseo, alimentación, ¿no?, hasta la alimentación. Ha habido pacientes que hemos tenido con máscara Venturi, despiertos, lúcidos, y tienen que hacer la máscara para poder alimentar. Y en ese quitar la máscara, el paciente que saturaba 93% ya saturaba 80%. Es un sistema Venturi, ¿no? Entonces son situaciones que se dan, que se presentan y que se pueden manejar, ¿no? Tener la mejor estrategia para ello. Justamente, ¿no?, lo que les recomendar. Si se va a trasladar al paciente, coloquémosles un balón portátil, ¿no?, por ejemplo, ¿no? O hablar con el paciente, ¿no?, para que el paciente pueda realizar sus necesidades ahí en su unidad, sin complicaciones y respetando su intimidad, entre otros, ¿no? El estado del delirio y los pacientes psiquiátricos.
Este es otro tema también muy interesante, ¿no? Los pacientes en este sentido son pacientes que requieren ser manejados no solamente por una persona, como ven acá en la imagen que está al fondo, son como 4 personas que se requieren para poderlo tomar y poderlo tener un manejo sobre él, físico en ese primer momento, ¿no? Para que nos permitan poderlo sedar, ¿no? Tuve pacientes psiquiátricos que me dieron hasta un golpe, 1 o 2 golpes, recuerdo, y tuve que sujetarlo como de policía, con el vigilante y hasta con otro colega más para poderlo colocarlo en la cama, poder realizar su lesión mecánica y poder administrar ese sedante, ¿no? Que en este caso normalmente es diazepam, ¿no? Normalmente es diazepam, ¿ya? O puede ser haloperidol también, ¿no? O puede ser, ya por último, puede ser midazolam de 5 miligramos, ¿no? Este paciente no cedía con nada, a pesar de que se le administró todos los sedantes posibles, debido por haber, no cedía y a lo contrario, continuaba en su misma crisis psiquiátrica, ¿no? Vociferando y hablando muchas cosas del paciente, ¿no? Bueno, entonces, en ese caso se requiere personal para poder controlar al paciente, es cierto. Uso de sedantes como el diazepam, el haloperidol o el midazolam, ¿no? Requerimos hacer una observación mecánica, perdón, y hay que verificar sus antecedentes, ¿no? Y el trabajo conjunto con los familiares. Por ejemplo, normalmente ese tipo de pacientes, cuando tienen ese tipo de patologías, algunos familiares también lo tienen, ¿no? O ya tienen antecedentes de haber recibido algunas consultas por psiquiatras y con tratamiento, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? En muchos casos, el paciente deja de tomar sus medicamentos. También ha pasado. Le pregunté al familiar, ¿cómo va su tratamiento? No quiere tomar, dice. Pues el hecho de no querer tomar, o que estaba tomando bien adecuadamente un inicio y después dejó de tomar sus medicamentos, hace que justamente algunos delirios del paciente nuevamente se presenten y justamente hagan que el paciente esté en descontrol, ¿no? El paciente psiquiátrico, ¿no? Como esquizofrenia paranoide, por ejemplo, vive una realidad distinta, una realidad muy, muy distinta a la que uno está, ¿no? Y lo habla con tanta seguridad que parece que uno lo puede creer, ¿no? Pero no es así, ¿no? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta, ¿no? Y un aspecto también importante es que los familiares también encuentran, pues, ¿no? Algo frustrados por la situación de su familiar, ¿no? El psiquiátrico. Hay que darle nada más la calma adecuada para que puedan sobrellevar este tipo de situaciones, ¿no? Importantísimo, el tratamiento farmacológico es importante, es vital, para que el paciente pueda mantenerse, ¿no? Dentro del cognitivamente bien, estable, ¿no? En muchas ocasiones es inestable, ¿no? Y llega a agredir a las personas, entre otras cosas, entre otros aspectos, ¿ya? Se le administra diazepam, se le administra haloperidol, a veces intramuscular, ¿no? Lo malo del diazepam es que se metaboliza muy rapidísimo, ¿no? Se le administra a un paciente que está con ese tipo de situación y a los minutos nomás vuelve a despertar, ¿no? Pero la haloperidol tiene un efecto más largo. El midazolam también es de momento, ¿no? Entonces, bueno, medicamentos, fármacos previamente indicados para la administración, ¿no? Para ayudar al paciente que se mantenga tranquilo, poderle colocar una vía adecuada, hacer la situación mecánica también, y también consulta con los familiares, ¿ya? De la situación mecánica, debe meditar la situación para que se, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? Un paciente intranquilo que tiene que estar sujetado por varias personas para poder, ¿no? Iniciar el tratamiento, complicado, muy complicado. Y los síndromes convulsivos, ¿no? Los síndromes convulsivos ya es otro tema, es otro aspecto en el cual podemos verificar manifestaciones clínicas de una persona, ¿no? De forma impredecible, porque las convulsiones son impredecibles y momentáneas, ¿no? De movimientos involuntarios. El paciente empieza a hacer un movimiento involuntario que puede ser, ¿no? Que puede provocar justamente eso, ¿no? Como ustedes pueden ver en la imagen, ¿no? La caída del paciente. El paciente que convulsiona, ¿no? Convulsiona, no es que se echa al piso y ya empieza a convulsionar, no, para nada. Viene el momento y la caída es bien complicada, bien complicada. La caída del paciente cuando empieza a convulsionar cae pero así en seco, ¡pah!
se da con lo que presenta. En muchos casos, ¿no? Presenta con hematoma, ¿no? Entre otros. Entonces, cuando el paciente empieza a convulsionar, lo más importante es evitar complicaciones. Siempre pensar primero en mantener la vía aérea permeable. Eso es importante. ¿Ya? Y si tú tienes vía aérea permeable, te da tiempo y chance para que puedas hacer más cosas. Mientras no tengas la vía aérea permeable, ¿no? Que para que el paciente pueda respirar, que tu paciente se encuentre en riesgo aún, ¿ya? Entonces, para mantener la vía permeable, algunos consideran, ¿no? Colocarle un pañuelo o algo en la boca. Puede darse, ¿no? Pero es importante, ¿ves? Pero eso es por qué se da, porque de repente la lengua del paciente está obstruyendo la vía aérea, no la boca en este caso. Amerita, ¿no? Hay otros casos donde no lo amerita. Sencillamente colocarlo de costado, evitar que cualquier objeto o algo que esté a su alrededor pueda dañar al paciente, ¿no? Y esperar a que la crisis convulsiva termine, concluye. No dura para toda la vida, concluye. Mientras va concluyendo, entonces, otro colega podría administrar el que sepa, ¿no? Que puede llegar, para poderlo relajar y poder hacer que ese movimiento involuntario motor disminuya. Eso es lo que hace el diafragma, ¿no? Bloquea. Entonces, cuanto más tiempo de exposición, lógicamente, esté el paciente a la convulsión, entonces es más complicado. ¿Por qué? Porque el simple hecho eso hace que el tejido cerebral no esté irrigado con sangre oxigenada y eso puede producir, ¿no?, muerte cerebral también, o en una parte del tejido. Es importante que en este tipo de pacientes colocarlos en una posición de seguridad, ¿no?, de costadito, para que alguna secreción que pueda estar drenando por la boca o, ¿no?, en la región bucal pueda ser evacuada, ¿no?, por la comisura de la boca, para que puedan, ¿no?, eliminarse, ¿no? Entonces, si vamos a otro paciente, no, la lengua está obstruyendo la vía aérea, bueno, caballeros, colocar la mano, un pañuelo o algo para que justamente la lengua no pueda interferir con la adecuado ingreso o salida del oxígeno, ¿no? ¿No? Colocarlo de signo lateral al paciente hasta que concluya la convulsión. Y lógicamente, la convulsión puede deberse a muchas causas, ¿no? Muchas causas. Normalmente son causas por algún tipo de tumor, algún tipo de afección cerebral, ¿ya? Entonces, muchas veces estos pacientes van a tener convulsiones toda la vida, pero varios tienen tratamiento. En este caso de elección normalmente es la fenitoína, ¿no? La fenitoína que justamente bloquea estas sensitivas motoras y evita que las convulsiones se presenten. Y de igual manera con el paciente psiquiátrico, de igual manera pasa con el paciente que convulsiona, ¿no? O con síndrome convulsivo. Si le preguntas a este paciente, por ejemplo, ¿cuál es la causa, la razón, qué pasó, por qué ocurrió? Sencillamente dejó de tomar su tratamiento. Al dejar de tomar su tratamiento, los síntomas, ¡bum!, regresan. Y cualquier otro puede convulsionar en cualquier momento. Entonces, es importante, ¿no?, sensibilizar tanto a la familia como al paciente, que mantengan el tratamiento indicado. ¿Ya? Es importante, es importante. Eso va a ayudar bastante a que las convulsiones no se presenten, ¿no? Y brindemos de calidad a ese paciente y que pueda seguir su vida normal, ¿no? En otros casos, a veces el paciente puede tomar, pero no es la dosis adecuada. Entonces, a veces el psiquiatra viene y tiene que ajustar la dosis para que nuevamente este paciente deje de convulsionar, ¿no? Evite las convulsiones. Muy bien, y este ha sido nuestro último tema, de los aspectos más importantes, ¿no? De los casos esenciales que que se pueden dar en los servicios de emergencia, ¿no? Hemos visto varios casos, varias situaciones, y como han podido apreciar, no solamente son uno o dos que hemos podido, que me ha tocado, por ejemplo, manejar, ¿no? Sí, me ha tocado varias cosas manejar, y han sido situaciones realmente, en un principio, ¿no? Como cualquiera, como un enfermero novato, cuando recién uno regresa, pues no, uno recién va manejando y va teniendo experiencia en ese tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, así con la experiencia, leyendo un poco más, también teniendo conocimiento de cómo hacer el manejo, entonces ya la capacidad resolutiva mejora y podemos saber qué acciones realizar en ese momento.
¿no? ¿Qué acciones podemos en ese momento realizar, actuar? Para, lo más que nada es evitar complicaciones. La idea es esa. No se le va a curar de la diabetes, no se le va a curar de las convulsiones, no se le va a curar del aspecto esquizofrénico de nuestro paciente, por ejemplo, no se le va a curar de otras patologías, por ejemplo, pero sí podemos evitar complicaciones. Eso sí podemos hacer, podemos evitar algún tipo de complicación, el cual permita, ¿no?, al paciente y a la familia tener calidad de vida, ¿no? Y eso es la idea, ¿no? Eso es la idea. ¿Ya? Muy bien. Bueno, eso ha sido todo en este seminario. Agradezco bastante su presencia, agradezco bastante su intención y su interés de querer estar aquí, poder escucharme en relación a este tipo de situaciones y casos que son varios en realidad, pero que son importantes y que estoy seguro que en algún momento lo van a tener que manejar y lo van a tener que afrontar y van a tener que verlo, ¿no? En algún momento lo van a tener que, se va a dar, sí, seguro que se va a dar. Bueno, de parte mía y de parte del Concepto Talento Humano, agradezco bastante su participación, agradezco bastante su presencia aquí y espero que en una siguiente ocasión podamos volvernos nuevamente a ver, ¿sí? Y bueno, con temas y aspectos nuevos, temas de la actualidad y temas importantes, ¿no?, esenciales que son que están muy presentes dentro del desarrollo de nuestra profesión. ¿Okay? Entonces, sin más nada, agradezco bastante, cuídense bastante, Dios los bendiga y estaremos nos viendo en una siguiente ocasión. Muchas gracias.